Rey David, la leyenda bíblica que desafió al gigante y conquistó Israel. ¿Quién era realmente David? ¿Un simple pastor de ovejas? ¿O un guerrero escogido por el cielo? ¿Cómo pudo un joven olvidado, despreciado por su familia, llegar a convertirse en el rey más poderoso de Israel? Esta no es solo una historia antigua, es un testimonio de fe, de errores, de redención y de propósito eterno. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar podría cambiar cómo ves tu propia vida. Nadie apostaba por él, excepto Dios. David no tenía títulos, ni espadas, ni fama. Solo un bastón en la mano, una lira colgada al hombro y un corazón lleno de fe. Mientras sus hermanos eran entrenados para la guerra, él pastoreaba ovejas en soledad. Era el menor, el olvidado, el que ni siquiera fue llamado cuando el profeta llegó buscando al próximo rey. Pero lo que su familia no vio, el cielo ya lo había señalado. No fue su estatura, ni su fuerza, fue su corazón. Y eso fue suficiente para que Dios lo eligiera. Cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios a la casa de Isaí en Belén, la misión era clara: ungir al próximo rey de Israel. Samuel vio a Eliab, alto y fuerte, y pensó: este debe ser. Pero Dios le habló al corazón: no mire su apariencia. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Uno a uno pasaron los hijos de Isaí, pero ninguno fue el elegido. Hasta que Samuel preguntó: ¿no queda ninguno más? Isaí respondió: queda el menor, pero está cuidando las ovejas. Y cuando David entró, aún con el polvo del campo en la piel y los ojos brillando de inocencia, Dios dijo: ese es, úngelo. Y así, sin ceremonias grandiosas, sin multitudes, el Espíritu de Dios vino sobre David desde aquel día. Pero su llamado no lo llevó directamente al trono. Primero fue llevado ante el rey Saúl, no como guerrero, sino como músico. El rey estaba siendo atormentado por un espíritu maligno, y David, con su arpa, traía paz. Cada nota era una oración, cada melodía una batalla invisible. El joven pastor tocaba, y los demonios huían. Lo que nadie sabía es que aquel muchacho ya era rey a los ojos del cielo, aún sin corona, sin espada, sin ejército. El llamado de Dios ya reposaba sobre él. Lo extraordinario de David no fue su fuerza, ni su fama, fue su corazón. Un corazón rendido, un corazón que agradaba a Dios. Y fue ese corazón el que pronto lo llevaría a enfrentar a un enemigo que haría temblar a todo Israel. Un gigante estaba por aparecer, y el muchacho pastor tendría que convertirse en guerrero. Israel temblaba. Por 40 días, un gigante descendía al valle de Elá. Su nombre: Goliat, campeón de los filisteos, armado de pies a cabeza, burlándose del Dios de Israel. Nadie se atrevía a enfrentarlo, ni los soldados más experimentados, ni el rey. El miedo paralizaba a todos, y fue entonces cuando David apareció, no como guerrero, sino como mensajero. Había sido enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos en el campo de batalla. Pero al escuchar las palabras del gigante, algo en su interior ardió. ¿Cómo podía alguien blasfemar así y todos callar? Los hombres lo miraban con burla. ¿Quién eres tú para hablar así?, decían. Pero David no retrocedió. Lo llevaron ante Saúl, quien lo vio como un niño inexperto. Pero David le habló con convicción: tu siervo ha matado leones y osos. Este filisteo será como uno de ellos. Saúl le ofreció su armadura, pero David la rechazó. No necesitaba protección humana. Su confianza estaba en Dios. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo, su honda, y descendió al campo de batalla. Goliat lo vio y lo despreció. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? David no se intimidó. Tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y con un solo disparo, una sola piedra, el gigante cayó. Silencio.
asombro, victoria. Ese día, Israel se levantó con valentía y los filisteos huyeron. David, el pastor, se convirtió en héroe, pero su gloria despertó la sombra del rey. Saúl escuchó los cánticos del pueblo que decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y así, la envidia nació. El joven que venció al gigante no sabía que ahora sería visto como un enemigo, y mientras el pueblo aclamaba su nombre, el rey comenzaba a maquinar su caída. La envidia de Saúl creció como una llama incontrolable. Ya no podía soportar la popularidad de David. Intentó matarlo con una lanza, no una, sino varias veces. David huyó. Dejó atrás su casa, su esposa Mical, su amigo del alma Jonatán, el hijo del mismo Saúl. Fue Jonatán quien lo ayudó a escapar, sellando con él un pacto de lealtad eterna. Fue una despedida entre lágrimas, entre hermanos del alma. A partir de ahí, David se convirtió en un fugitivo. Persiguió la justicia, pero fue perseguido por el poder. Vivió en cuevas, en desiertos, en ciudades extranjeras. Se rodeó de hombres desesperados, endeudados, rechazados por la sociedad. Al principio fueron 400, luego más. Y David, el pastor, el músico, se transformó en un líder de guerreros. En el corazón del exilio, David tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl. Una vez, en una cueva. Otra, mientras el rey dormía, pero no lo hizo. No tocaré al ungido del Señor, dijo con temblor en su voz. También vivió momentos decisivos, como su encuentro con Abigail, una mujer sabia y noble que evitó una tragedia. O cuando se refugió entre los filisteos, fingiendo servirlos, pero siempre fue fiel a Israel. En esos años, David fue probado en su carácter, en su fe, en su obediencia. Y cuando todo parecía perdido, llegó la noticia que cambiaría todo. El rey Saúl había muerto, y con él, el camino al trono se abría. Finalmente, después de años de huida, traiciones y pruebas, la corona llegó. David fue ungido rey de Judá y tras una larga guerra civil contra la casa de Saúl, también fue reconocido como rey de todo Israel. Tenía 30 años, y aunque había esperado mucho, nunca se había desesperado. Su tiempo había llegado, en el tiempo de Dios. Una de sus primeras decisiones fue conquistar Jerusalén, una ciudad hasta entonces invencible, tomada por los jebuseos. David la tomó, la fortificó y la llamó la ciudad de David. Allí estableció su trono. Y algo aún más importante, allí trajo la presencia de Dios. David mandó traer el arca del pacto. La cargó en medio de alabanzas, danzas y sacrificios. Él mismo, el rey, danzó con todas sus fuerzas delante del Señor, sin importarle su dignidad ni su posición, porque el centro de su reinado no era el poder, era la presencia de Dios. En recompensa, Dios le hizo una promesa a través del profeta Natán, una promesa que cambiaría la historia para siempre. Tu trono será firme para siempre. De tu linaje levantaré a uno que establecerá un reino eterno. Era una profecía sobre el Mesías. De David nacería siglos después el Salvador del mundo. Pero incluso los más cercanos a Dios pueden caer. Un día, cuando debía estar en batalla, David se quedó en casa. Desde su terraza vio a una mujer bañándose. Era Betsabé, la esposa de Urías, un soldado leal. David la mandó a llamar, se acostó con ella, y cuando ella quedó embarazada, intentó encubrirlo. Al no lograrlo, mandó a matar a Urías en el campo de batalla. Creyó haber resuelto el problema, hasta que el profeta Natán llegó con una historia sencilla que expuso toda su culpa. Le dijo: «Tú eres ese hombre». David no discutió, no se excusó, se quebró, y en su dolor escribió el Salmo 51. «Ten piedad de mí, oh Dios, crea en mí un corazón limpio». Fue perdonado, pero las consecuencias vinieron. Su hijo murió, y el caos entró en su casa.
Uno de sus hijos violó a su hermana, otro lo asesinó, y su hijo favorito, Absalón, se rebeló contra él. David, el rey de Israel, huyó nuevamente, esta vez descalzo, avergonzado y llorando, no de un enemigo extranjero, sino de su propio hijo. Y aún así, no dejó de confiar en Dios. David regresó al trono tras la muerte de Absalón, pero su corazón nunca volvió a ser el mismo. Había ganado guerras, sí, pero también había vivido pérdidas que lo dejaron marcado para siempre. Años después, cometió otro error. Ordenó un censo del pueblo de Israel, un acto de orgullo, un intento de medir su poder con números, en lugar de confiar en la fuerza de Dios. El Señor se enojó, y David, al ver su pecado, se quebrantó nuevamente. He pecado gravemente. No castigues al pueblo por mi error. Castígame a mí. A pesar de sus caídas, David nunca dejó de buscar el rostro de Dios. Esa fue siempre su diferencia. Y cuando entendió que no construiría el templo, porque había derramado demasiada sangre, no se frustró. Se preparó. Reunió materiales, organizó músicos, sacerdotes y obreros. Lo dejó todo listo para que su hijo Salomón pudiera levantar la casa del Señor. Y antes de morir, lo llamó a su lado. Con palabras llenas de sabiduría, le dio una última instrucción. Sé fuerte, pórtate como un hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios. Camina en sus caminos, y Él prosperará tu reinado. David murió a una edad avanzada, rodeado de honra. Reinó 40 años, 7 en Hebrón, 33 en Jerusalén. Fue sepultado en la ciudad que él mismo conquistó. Pero más allá de su tumba, su legado permanece. David no fue recordado por su perfección, sino por su pasión. Falló, cayó, se equivocó, pero nunca dejó de volver a Dios, y por eso fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. De su linaje nacería Jesús, el hijo de David, el Rey eterno. Aquel que no solo establecería un trono en Jerusalén, sino un reino sin fin. Su historia no terminó con una corona, sino con una cruz, donde la promesa dada siglos atrás se cumplió. David nos enseña que Dios no busca perfectos. Busca corazones que se arrepientan, que lo amen con sinceridad, que no se rindan en medio de la caída. Y si Dios pudo usar a David, también puede usarte a ti. La historia de David no es solo una lección bíblica. Es una prueba viviente de que Dios elige a los disponibles, a los que, como David, se atreven a creer cuando nadie más lo hace, a los que fallan, pero se levantan. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios a pesar de tus errores? Comenta abajo qué parte de esta historia tocó tu corazón. Suscríbete si quieres seguir descubriendo más historias de fe, redención y propósito. Y comparte este video, porque quizá alguien que conoces necesita saber que su historia aún no ha terminado. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.